Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con Ciudadanos y así nos va. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos como siempre por estar allí en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM. Les saludamos como siempre desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción del programa Kenyan Jaramillo. En los controles nos acompaña nuestro más seguro servidor, no es el monstruo Milton, es Yambururo Martínez. Y siempre frente a los micrófonos Neomar Hernández y quien les saluda a esta hora, Daniel Lara. En esta serie de programas especiales que hemos preparado para, en efecto, ocasiones especiales, tenemos a una invitada especial que yo creo que ha sido una de las personas a las cuales más hemos invitado a este programa en distintos momentos. María Corina Machado, bienvenida. A mí me parece poquísimo, sí que los otros los tienes racionados. Fíjate que la primera vez que nosotros entrevistamos a María Corina Machado fue cuando estábamos los sábados. Y eso fue el día antes de que se declarara la salida. Un sábado, la salida empezó el 2 de febrero, entiendo yo que fue domingo. Y nosotros hablamos con María Corina y con Leopoldo López. Una cosa histórica. Eso está grabado por allí, eso va a pasar a la historia de la radio con María Corina y con Leopoldo. María Corina ha pasado desde el 2014, se van a cumplir 4 años, en febrero de 2018. Se van a cumplir 4 años de que ustedes marcaron y pusieron sobre el tapete de que la lucha era en la calle y de que las actividades eran de ciudadanas, de la lucha ciudadana, más allá de lo electoral. 4 años después, ¿te has arrepentido en algún momento? Me he arrepentido de no haber arrancado antes con ese planteamiento, porque es evidente que este régimen desde el principio tenía una vocación totalitaria y que no ha reparado en ningún costo humano, económico, institucional para avanzar con su propósito de obligar a Venezuela. Y ha quedado clara que es la política de la convivencia, entre comillas, de las concesiones, del no vale, eso no va a pasar, no, ¿sabes? De negar la realidad del propósito real de una narcodictadura, lleva inevitablemente a la sumisión. Así que creo que debimos haber empezado antes y hemos debido además poner las cosas más claras en términos de cuáles eran esas dos visiones y hacer definiciones de quiénes estaban comprometidos con una o con otra ruta o línea de acción. Una pregunta que quizás nunca se me ha ocurrido. ¿Quién convenció a quién en la salida? Es decir, ¿quién llegó y le dijo a María Corina, deberíamos hacer esto? ¿O fue María Corina la que llegó y le dijo a Ledesma y a Leopoldo y a los demás factores, esto es lo que debemos hacer? ¿Cómo fue ese proceso para llegar a la salida? Mira, qué divertido que me hagas la pregunta, porque además nunca me lo han hecho, para que sepas. Si yo tengo que buscar un detonante de por qué en ese momento nosotros coincidimos en que había que dar un paso al frente, fue una reunión de lo que en ese momento llamaban el G7, qué sé yo, de la MUD, en la cual se hizo una evaluación de los resultados de las elecciones municipales de diciembre de 2013. Y entonces se planteó que, bueno, miren, aquí hay una minoría y hay que reconocerlo, y el régimen creció, y recuerdo varios líderes de distintos partidos diciendo, aquí no hay nada que hacer, Maduro se va a quedar hasta el 2019. Y yo ahí brinqué y dije, señores, no están entendiendo nada. Los resultados de ese proceso del 2013, además del fraude que existe, es una sociedad indignada con una dirección política que habló y que denunció un fraude en la elección de Maduro contra Capriles, porque lo hubo, y después no hizo nada. Y después está llamando unas elecciones como si aquí no pasó nada. Y no es un país que está diciendo coherencia, por favor. Entonces, yo convencida como estaba, y como ahora mucho más, de que hay un repudio inmenso, absolutamente mayoritario contra esta dictadura que ha traído intencionalmente hambre y dolor al país, dije, miren, aquí hay que hablarle con claridad a los venezolanos y convocar a que todas las fuerzas surjan. Eso se detonó en esa reunión. Y bueno, Leopoldo y yo conversamos. Recuerdo que
Antonio estaba acompañando a Mitzi, que tenía una operación en el urológico, y fuimos a hablar con él allá, y ahí fue donde acordamos participar juntos en esa actividad el fin de semana, 2 de febrero. Imagínate. María Corina, este año se han producido por lo menos 3 episodios de importancia que quizá definen políticamente el 2017, ¿no? Primero, una vuelta a la actividad de calle de protesta ciudadana sostenida intensamente por 4 meses, que luego, por explicaciones que también podemos abordar en este programa y que son distintas interpretaciones, hay unos que dicen que la dirigencia desmovilizó esa convocatoria de calle, otros dicen que simplemente ya no daba más, otros dicen que, bueno, por cuestiones de inercia la calle se apagó por la represión, así unas distintas interpretaciones. Pero ese primer episodio, luego hay un episodio donde de la nada, que si lo vemos desde el punto de vista, digamos, externo, el gobierno impone una Asamblea Nacional Constituyente con visos de ilegitimidad y todo lo demás, pero la termina imponiendo, de hecho está allí todavía, y luego unas elecciones o unas tales elecciones regionales donde una parte de la oposición dice hay que ir a votar, otra dice no hay que ir a votar, y hay un resultado que todavía no sabemos si es realmente reflejo de lo que ocurrió ese día, de si es fabricado por el CNE, con todas las dudas que puede haber, pero termina siendo esa la secuencia más o menos de este año. Partiendo de ese inicio, de ese interludio y de ese final, ¿cuál es el saldo que te queda a ti del 2017? ¿Qué ha ocurrido en 2017? Hemos logrado un paso enorme en la dirección de la liberación de Venezuela de la narcodictadura, y con un costo gigantesco a nivel humano, sin lugar a duda. Pero también hemos aprendido mucho desde la perspectiva política y a entender qué funciona y qué no funciona. No fue un periodo de protesta más. En Venezuela durante 4 meses se produjo una rebelión popular que obligó al mundo entero a poner los ojos aquí. Y digo rebelión popular porque esto fue transversal en todos los sectores de la sociedad, todas las edades de las generaciones de la sociedad venezolana y todos los sectores socioeconómicos. Aquí todo el mundo nos encontramos en la calle, el mundo fue obligado a poner sus ojos aquí, a reconocer la magnitud de la crueldad y la fuerza represiva de este régimen, pero además esa tensión derivó en entender hasta dónde se había conformado un Estado mafioso, un Estado criminal, y por lo tanto asumir que no es una responsabilidad solamente de los venezolanos desmontarlo. Y eso era un elemento indispensable para poder derrotar una estructura criminal transnacional como la que está hoy en el poder en Venezuela y que además ha penetrado a otros sectores de la sociedad. Entonces, en este sentido, el avance es enorme, pero hay una realidad. Lo que nosotros queríamos y el compromiso fue sacar a Maduro y las mafias del poder. Y por lo tanto, hay una sensación de no haber logrado el propósito, mucho más cuando estuvimos a punto de lograrlo. Porque además hay que ver esto hacia atrás. A finales de julio, principios de agosto, estuvimos a punto de llegar a ese nivel de energía externa e interna que obligara a Maduro a aceptar los términos nuestros en una negociación. ¿Y cómo se explica que casi cuando eso se percibía o lo percibían algunos venezolanos que podía pasar, entonces Maduro, que lucía como un tipo que no tenía sustentación, base de sustentación popular para su régimen, termina imponiendo la constituyente y luego viene como una especie de desbandada en la oposición, donde un día tiras un traspié y otro día tiras otro, y entonces estamos como estamos, ¿no? Se explica, entre otras cosas, porque hay fuerzas detrás de este régimen, algunas obvias y otras no tanto. Los cubanos es obvio, pero hay unas fuerzas de orden económico que les interesa mantener las cosas como están. Hay gente que vive a 10, refiriéndome al dólar, mientras el país se muere de hambre 50.000. Créeme, eso no les conviene que Maduro se vaya. Hay algunos que están haciendo y recibiendo grandes beneficios, concesiones petroleras, concesiones del arco minero, tenedores de bonos, que no les conviene que esto cambie. Entonces, esas fuerzas actúan y operan en distintos sectores de la sociedad. Y fíjate, eso de que pasó en esos primeros días de agosto es exactamente lo mismo que pasó en los últimos días de octubre del año pasado, cuando también estábamos casi a punto de sacar a Maduro porque bloquearon el referendo revocatorio. En aquel momento nos madrugaron con un diálogo en República Dominicana y aquí que vinieron con una oferta de supuestas elecciones, como tú dices, que no lo son, porque son una ficción. Son una ficción, señores. En Cuba hay elecciones. En Rusia hay elecciones, en Bielorrusia hay elecciones. Ahora, tú eliges o lo impone
el régimen los resultados. Ahora, a propósito del tema de esos diálogos que en distintos momentos se han dado, hubo la primera vez que nos sorprenden sentándose en una mesa en este periodo posterior a la muerte de Chávez y la llegada de Nicolás Maduro al poder, que por cierto va a cumplir ya a la chita callando 5 años como presidente en el 2018 también. En la primera ronda de diálogo se hizo en el propio Miraflores. Con distintos actores políticos. El 2014, ¿te refieres? El del 2014. El 10 de abril. Correcto. Allí no estuvo María Corina ni estuvo nadie ligado, que yo recuerde, al movimiento de la salida. No. Y en las rondas siguientes tampoco. ¿Cuál es el cuestionamiento a las rondas de diálogo? ¿Sería distinto el diálogo si la gente que estuvo en la salida estuviese allí? Si María Corina estuviese en el diálogo sería distinto o tú tienes como supuesto negado estar en algún momento en un diálogo de ese tipo? Sería totalmente distinto y es algo que nosotros hemos expuesto desde ese momento, desde abril del 2014. Y lo dijimos, esto va a fracasar porque no se cumplen los requisitos indispensables para que sea una negociación que derive en la salida de la dictadura. ¿Qué tendría que pasar para que María Corina Machado estuviese en un diálogo? Exacto, yo creo que hay que separar dos cosas, hay dos cosas totalmente distintas. Un diálogo falso que estabiliza la dictadura y una negociación real que establece la transición a la democracia y su salida. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, lo primero hay que tener claro el propósito. Cuando nosotros vemos lo que pasó este año, cuando nos enteramos por el canciller francés, por favor, un poco después de la imposición de la constituyente. Sí. Que la MUD va a enviar una misión a reunirse en República Dominicana. ¿Qué es eso? Primero hecho de espaldas al país, en la oscuridad. Y acto seguido sale un comunicado en la MUD donde dice que el propósito que van a enviar esa misión exploratoria es para establecer los términos de un cronograma electoral para elecciones presidenciales a finales del año que viene. Entonces, ¿qué estás negociando? Tú ya estás entregando el propósito antes de ir a sentarte en la mesa. No, señor. Tú vas a un diálogo de verdad, una negociación de verdad, y dices, señor, te vas mañana. Porque son unos dictadores, porque tienes el mundo entero, 50 países que no te reconoce, porque más del 80% del país repudia este sistema, porque dieron un golpe de Estado y han destruido nada más y nada menos que el Parlamento y han disuelto la República imponiendo una constituyente cubana comunal. Sobre ese tipo de temas y sobre eso profundizaremos en la próxima parte del programa. Vamos al corte, ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ahora en el Sapore de la Nona ofrecen desayunos. No te pierdas los ricos croissants rellenos con queso crema o las deliciosas crepes dulces y saladas con chocolate o con pollo y champiñones o las espectaculares omelettes con vegetales o con embutidos. Todo eso y más lo consigues en los nuevos desayunos del Sapore de la Nona, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. Atención todos, nuevo taller práctico de actuación, dictado en la Universidad Católica Andrés Bello, por Jesús Hernández, voz de Clarence, el hermano de Llorel, Robin y otros personajes para América Latina. Llama al 0414-029-8645. Te invitan Cinex, Caracas Comic Con y Hakuna Studios. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensa. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Son las 4:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo.
Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 70 años. Tráelo ya a Digitel, conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Soy David Uzcate. Como baruteño, siempre he puesto por delante el bienestar del municipio. Para nadie es un secreto que hoy la decepción y el desánimo reina en la mente de todos. Yo he sido injustamente inhabilitado por años, pero hay algo que nadie puede quitarme a mí, y mucho menos a ti. La voluntad de luchar y cuidar nuestra casa, cuidar a Barú. Es por eso que creo plenamente en Darwin González, actual concejal del municipio. Él contará conmigo, tú contarás con él. Cuenten conmigo, que nadie les quite las ganas de luchar. Darwin González, alcalde de Baruta. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va. Cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Estamos conversando con María Corina Machado. Hay términos muy duros que se están utilizando últimamente y que era impensable usarlos hace 18 años, porque ya vamos para 2 décadas, ya vamos para el año 19 de este desastre. Más bien, habría que decir, en el 2018 cumplimos 20 años con un escenario electoral con Chávez metido dentro del juego, con Chávez y el chavismo. Disolución de la república, dictadura, tiranía, narcorrégimen, régimen militar. O sea, esos son términos que mi generación, tu generación, la generación inclusive de mis padres leyó en los libros de historia. Era una cosa que nosotros jamás hubiésemos pensado. Cuando tú revisas lo que era el discurso que tú tenías que utilizar cuando en el 2010 empezaste en las lides político-electorales y lo que tenemos que decir hoy, o sea, ¿cuál es el balance que tú haces? Porque aquí estamos hablando de que el enfermo no ha mejorado, sino que la cosa empeora y todos los días nos sorprendemos viendo cómo caemos más en el lenguaje que tenemos que utilizar. No, y además, en mi caso, que, por ejemplo, hace casi 5 años yo decía que va a venir una crisis humanitaria. Y me decían, está loca, exagerada, eso no va a pasar. Y decía, esto es un régimen autocrático que va hacia una dictadura. Ahí están radicales. Y cuando dijimos, dejó de ser un proyecto político, es una organización criminal. Ay, sí, era verdad que se prendieron todos. Y nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Y la verdad es que tú dices, si hubiésemos entendido eso en ese momento, esto no hubiera ocurrido. Porque tú tienes que combatir estos sistemas partiendo de la base de lo que son, de lo que están dispuestos a hacer. No puedes decir que esto es una dictadura y pretender que se van a portar como unos corteritos y tratarlos como demócratas, porque no lo son. No lo son. Ellos saben los delitos que han cometido y están dispuestos a todo sin escrúpulos. Entonces, este es un momento en el cual yo creo que
los venezolanos, una vez más, tenemos que entender dónde está nuestra fortaleza, porque son enormes. O sea, yo no quiero en este momento, con esta descripción, esta caracterización del régimen, sentir que no tenemos posibilidades reales de ganar. Todo lo contrario. Siento que los venezolanos resistimos prácticamente solos, Daniel, durante 18 años. Prácticamente sola. Yo recorría el mundo y le decía a los parlamentarios, a los periodistas, a los jefes de Estado, etcétera, miren lo que se está aportando en Venezuela. Allá ustedes se lo buscaron. ¿Quién les manda a haber optado y votado por un ex militar, golpista, populista? O sea, eso es problema de los venezolanos, allá ustedes. Así más o menos nos trataban. Y decía, ya va. Esto es un problema que trasciende Venezuela porque aquí hay un proyecto político del Castro-comunismo aliado con un sector militar y penetrado por las mafias. Esto es peligrosísimo. Entonces, finalmente el mundo entendió. Y yo creo que eso es hoy lo que nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Es decir, ¿dónde están nuestras fuerzas? Tenemos un país unido en el dolor, pero también en la aspiración de una Venezuela mejor, digna. Un mundo que decidió actuar. Y tú antes hiciste una pregunta, Neomar, que no te contesté bien. Y yo sí creo, completo, que hay una gran responsabilidad en la dirigencia política. Porque la sociedad ha dado todo. Pero aquí ha habido unos errores reiterados en la dirigencia política que nos han hecho retroceder en momentos donde hemos estado a punto de lograr la salida de la dictadura. Fíjate, María Corina, justo sobre la dirigencia política se puede establecer una valoración de acuerdo a lo que ocurrió en las últimas elecciones de gobernadores o en las últimas votaciones para supuestamente elegir a unos gobernadores de estado en Venezuela. Eso, de alguna manera, fue como la gota que derramó el vaso, porque luego de que se produce ese resultado, o luego de que sale a la luz ese resultado que divulga Tibisay Lucena, comienzan las interpretaciones. Una de ellas era de que la culpa no estaba en la dirigencia política, sino básicamente en los ciudadanos que eligieron ese día no votar. O en Dios, porque esa es la otra. Le echan la culpa a la gente o a Dios. Se hizo la voluntad de Dios. Bueno, es eso. Entonces, hay como varios, bueno, eso es inclusive, ese es el locus de control. Si usted dice, bueno, yo tengo el locus de control externo, entonces yo agarro y digo, bueno, o es Dios, o es el otro, o son las circunstancias, o es la superestructura, lo que, como dirían los marxistas, lo que sea. Pero la culpa nunca es propia. Y hay otra interpretación, por ejemplo, creo que está más sintonizada con lo que tú has venido sosteniendo, y es de que cuando se ha tomado esa ruta sin ningún tipo de garantías, cuando se ha llevado a la gente a votar en unas condiciones que no son tales, o sea que no hay condiciones democráticas para elegir, bueno, se produce lo que se produce, que además esos resultados pueden ser sometidos a cuestionamiento, porque no se sabe ni siquiera si son legítimos o son verdaderos. Pero parte a la oposición. Se atiza de alguna manera esa vieja ruptura que ya se venía advirtiendo en la oposición, sobre unos que creen que hay que ir a elecciones aun cuando esas elecciones no tengan garantías y otros que no creen eso. ¿Tú crees que hay alguna forma de conciliar después de lo que ha ocurrido a esa oposición? ¿O esto no tiene vuelta atrás? ¿Esto es una película pasada y ya no hay forma de que los tales radicales y los tales gradualistas o moderados tengan conjunción en una nueva alianza de oposición? Yo creo que hay dos rutas, claramente, dos visiones totalmente distintas sobre cuál es la naturaleza del régimen. O sea, hay unos que piensan que no es una dictadura y que de verdad van a sentarse por las buenas, darte tu palabra una vez más, pero esta vez no te van a engañar, porque esta vez sí la van a cumplir. Y sí, se burlaron del Papa, pero bueno, esta vez no. Y como parten de la base que no hay fuerza para enfrentar y derrotarla, entonces aceptan lo que te dan. ¿Tú crees que lo aceptan por esa interpretación o tú llegarías más allá y dirías que hay factores de la oposición que están infiltrados por el chavismo? Yo no voy a afirmar eso, hay quienes lo piensan, pero a los efectos prácticos el resultado es el mismo. Pero no es como obvio. No es como obvio que una persona salga y diga tan tranquilo frente a las cámaras que, bueno, juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente no es reconocerla. Y ese tipo de cosas no son ya como obvias. No se han caído las máscaras ya este año. Sí creo. Entonces se han infiltrado. Sí lo creo que es obvio que hay otra visión y otro interés. Ahora, los efectos prácticos, el que lo hace porque tiene miedo, el que lo hace porque cree que no hay fuerza, porque no se atreve o porque tiene otros intereses, igualmente lleva la fuerza en una dirección que es absolutamente la contraria de quienes creemos que hay la fuerza, de que no puede seguirse aceptando un llamado diálogo que no es tal cosa, que efectivamente, como tú dices,
en esos términos, sin fuerza, sin claridad, sin transparencia, sin representantes que sean verdaderamente creíbles para el país y que además, y mediadores que sean verdaderamente imparciales, el resultado va a ser siempre el mismo. Y que no hay otra opción que aglutinar la fuerza, la movilización, la visibilización del descontento, la agitación de la sociedad y la articulación con aquellas fuerzas internacionales que hoy están actuando. Pero es que quienes están en la otra posición llegan a los extremos de decir, bueno, vamos a acordar, a convivir. Entonces, las sanciones no convienen porque es que se necesita plata para poder convivir. No conviene que se siga presionando a ciertos individuos porque con ellos es que hay que lograr concesiones. Entonces, como verás, son dos rutas que tienen 180 grados de diferencia en su dirección y que llevan a dos resultados totalmente distintos. En mi opinión, la que se ha recorrido en aquellos momentos donde ha habido concesión, que incluso han llegado a hablar del término cohabitación, cohabitación con la mafia, inevitablemente lleva a la instalación de una hegemonía mafiosa y a la claudicación de esta lucha. Obviamente yo creo en la ruta del coraje, de la dignidad y de la fuerza con todos los riesgos que ellos involucran. Ahora, María Corina, cuando en distintas ocasiones ha ocurrido que tú de alguna manera ves el camino que esto sigue y a dónde va a llegar. Se ha hecho ya famosa la frase "te lo dije", ¿no? En distintos gracias momentos. Gracias a ti. Entre otras. No, gracias a ti, que eres quien las ha dicho. No, pero tú eres el que está detrás de los memes, ya me dijeron. Fíjate, bueno, quizá, pero fíjate algo, y esto no es una infidencia, es una realidad. El viernes antes de las elecciones regionales, yo pensaba que la oposición, en efecto, que el juego de la tiranía era permitir que la oposición alcanzara unas 15 gobernaciones y que luego esos 15 gobernadores fueran a inclinarse ante las constituyentes. Era lo que yo pensaba. Y recuerdo que tú me dijiste, no, van a ser no más de 5, 7 y si acaso. Y bueno, y la cosa otra vez se los dije. Pero detrás de ese se los dije cuánto hay de frustración, porque caramba, uno se frustra. Oye, yo siento que esto va a ocurrir, lo digo, nadie me presta atención a lo que se debería hacer para que eso no ocurriera y termina ocurriendo y la cosa sigue y seguimos cometiendo los errores. No hay una gran frustración. O sea, a ti no te frustra todo esto. O sea, que las cosas sigan ocurriendo a pesar de que se podría hacer un esfuerzo para que no ocurran. Lo que me da es mucho dolor. Lo que hay es mucho dolor. Porque ya la permanencia de Maduro no es en días, es en muertos. En una generación entera de niños que más de la mitad tiene algún grado de desnutrición. Según Cáritas, podrían llegar hasta 300.000 niños venezolanos menores de 5 años con riesgo de muerte por hambre. O sea, esto es una cosa monstruosa. O sea, yo veo las imágenes de los muchachitos cruzando la frontera a pie con una mochilita en la espalda y yo digo, no. O sea, el siquiera hablar de campos de refugiados de venezolanos. O sea, yo digo, pero esto no puede estar pasando. O sea, nosotros, una Venezuela que lo tiene todo. Y como tú dices, que esto era obvio que iba a pasar. Entonces, lo que me produce es un dolor profundo, inmenso, y me cuestiono muchas veces qué más puedo hacer para que logremos coordinar la fuerza que esté a la altura de esta sociedad y a la altura de la historia. Porque yo quiero decir algo, si algo yo valoro es el esfuerzo y el sacrificio de la sociedad venezolana. Incluso la clase media venezolana que ha sido tan criticada, subestimada, o sea, del trabajador que echó para adelante y que pudo mandar a su muchacho a estudiar en un buen liceo, en la universidad, una gente que, o sea, una Venezuela con enormes aspiraciones y que siente que ha habido una clase política que no ha estado a la altura de esa responsabilidad histórica. Eso yo lo comparto. Y creo que allí todos tenemos que hacer una profunda reflexión de cara a los próximos días, semanas, meses de lucha, porque yo creo que tenemos una oportunidad, una ventana de oportunidad real, aún que se nos puede cerrar. Sobre ese, ¿qué más puede hacer María Corina Machado para lograr un cambio en el país? Vamos a conversar a la vuelta de la pausa comercial. Ya venimos con más de este programa especial de esta edición de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va,
por su 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Te habla Oscar Arnal. En Caracas, después de años de más de lo mismo, lo que hay es caos, miseria, hambre, basura e inseguridad. Me propongo convertir a Libertador en 10 municipios para solucionar los problemas. Vamos con el cambio. Bárrelo. Vota verde con Oscar Arnal. Si buscas pasapalos frescos, variados y de primera calidad, pasa por Casa de Oblea. Allí consigues pequeños, pastelitos, empanaditas, nuggets, cremas, bases para cremas, aceitunas, encurtidos y muchísimo más para que ofrezcas calidad. Y el precio te sorprenderá. En Baruta, calle Páez con Mariño, está Casa de Oblea. 100% frescura y calidad. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Dejábamos la conversación en la parte anterior con María Corina Machado en el tema del qué puede hacer María Corina Machado. A María Corina Machado se le ha acusado muchas veces de que tiene un discurso que suena muy bien, de que es un discurso principista, de que es un discurso que entraña unos valores éticos muy importantes, pero que en la praxis, y aquí viene, hablando de memes, María Corina, adolece de plan de ejecución. Es decir, siempre te dicen, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo tú vas a llevar a cabo todo eso que tú propones y todos esos principios que tú enarbolas y que son tan válidos y tan, digamos, tan importantes para los seres humanos? ¿Qué ha pasado allí, María Corina, que ese que propones, y yo sé que es muy difícil, la gente no logra visualizarlo? ¿O hay sectores de tus compañeros, porque eran tus compañeros a pesar de todo, de la Mesa de la Unidad Democrática, que decían, mira, esa visión no tiene practicidad, o sea, no hay manera de llevar eso a la práctica, eso de la épica de la hora cero, por ejemplo, de toda la épica que se gestó en los momentos finales de la protesta? ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, una primera reflexión. Yo de verdad me sorprende cuando a estas alturas uno escucha ese supuesto dilema entre ética y pragmatismo, por favor. Así, porque seguramente esto ha sido gran pragmatismo y mira dónde nos ha traído. O sea, es oportunismo puro. Entonces, no, yo sí creo en la política con ética y ética efectiva. Y yo creo que nunca como hoy he estado tan clara que lo que es efectivo es hablar a la gente con la verdad. Y eso obviamente parte por reconocer errores y que todos hemos cometido, pero hablar con claridad de lo que está por delante, ¿no? En ese sentido, obviamente que la sociedad te dice, ok, paso 1, paso 2, paso 3. ¿Cómo vamos a ir avanzando día a día? La hora 5, la hora 7:30. Y la realidad es que nosotros logramos avanzar
muchísimo en esa ruta, en estos meses de lucha. Y el 16 de julio fue un punto máximo de energía en cual la protesta fue evolucionando, porque volviendo al punto que tú decías antes, que si la calle se había agotado, por Dios, nosotros salimos a la calle con unas manifestaciones de millones de personas que fueron reprimidas brutalmente, evolucionó, ¿te acuerdas? Hacia los trancazos, donde la gente se sentía más cercana en su casa, y cuando atacaron allí también inclementemente hacia un proceso de votación popular, como el 16 de julio, donde 7.600.000 venezolanos participamos en el día, en el acto de rebelión, de protesta y desobediencia más grande de la historia, que había que seguir cumpliendo. La ruta estaba clarísima. ¿Qué tenía que hacer la Asamblea Nacional? Nombrar un CNE, nombrar un TCJ, avanzar un gobierno de unión nacional. Ahí estaban los puntos. ¿Será acaso, María Corina, que es que ese que propones solo tiene respuesta asumiendo que no hay salida electoral en Venezuela y que la salida de Nicolás Maduro lamentablemente solo pasa por un hecho de fuerza? ¿Es eso? Depende qué es lo que tú definas como evento electoral, porque el 16 de julio fue un evento electoral. Y nosotros lo que estábamos planteando allí, y además, yo te voy a decir una cosa, yo estuve en la discusión extensa de la redacción de las tres preguntas del plebiscito. Y yo recuerdo radicales como tú, Daniel, que me decían, ¿cómo se te ocurre poner allí la renovación de los poderes públicos? Porque esa es la tarea y la responsabilidad de la Asamblea Nacional. Así tenemos que decirles, hagan su trabajo. Y yo le dije, pongámoslo, porque le da respaldo, le da legitimidad a que procedan de inmediato a hacerlo. Reitera el mandato. Absolutamente. Entonces no me digan que no había una ruta. La ruta estaba clarísima. Que ese Consejo Nacional Electoral que sería perseguido probablemente estaría hoy reconocido en el exterior como está el TCJ legítimo. Y allí hubiésemos convocado todo tipo de proceso electoral. Que era un gran desafío, que era elevar la ruta del 350. Absolutamente sí. Pero ese era el momento y esa era la vía que la comunidad internacional además estaba acompañando y esperando. Ahora, María Corina, fíjate lo que ha ocurrido también este año, ¿no? Este año se han caído las agendas de gran cantidad de dirigentes, porque, cómo no, hay una ciudadanía que su única agenda es tratar de sobrevivir y tratar de comer hoy, y ya mañana verán. Esa, por supuesto, hay una agenda, pero también hay una agenda de la conducción política, porque se necesita una conducción política en todo proceso como este. Y en la agenda que se tenía aquí, la agenda que tenían muchos era, bueno, ganamos la Asamblea Nacional como la ganamos, vamos por las gobernaciones y vamos a lograr un buen número de gobernaciones. Y de alguna forma legítima, desde mi punto de vista, muchísimos dirigentes en las regiones tenían hecha su agenda política dentro de su propio proyecto. Oye, yo llego a gobernador y yo aquí construyo una mayoría y ayudo a construir una mayoría nacional, y de aquí a 8 años, oye, de repente estoy construyendo también ya fuera de mi región hacia la presidencia. Es decir, había una serie de agendas y todas se cayeron este año, a nivel regional, a nivel municipal. Inclusive desde el propio punto de vista de los afectos personales que no puede hacer dentro de la política, yo debo decir que a mí este año se me cayeron más de lo que se me habían caído todos los años anteriores, porque a gente a la que uno veía en una posición digna dentro de su región, y creo que puedo decirlo con nombre y apellido, porque no es un secreto para nadie. A mí en lo particular me dolió muchísimo la posición de Alfredito Díaz, por ejemplo, porque a Alfredito Díaz le tenía un gran respeto. A mí en lo particular me dolió muchísimo la posición de Antonio Barreto Sira, el gobernador del estado de Anzoátegui, porque era una persona dentro de la cual, por la cual yo sentía un respeto. Esas agendas todas se cayeron. ¿Dónde queda la agenda, por ejemplo, de los que querían ser alcaldes? En una situación en la que sus partidos decidieron no ir y ellos también la decidieron acompañar. ¿Se acabó la agenda de cierta conducción política? No, yo creo que es todo lo contrario. Y ustedes comprenderán que yo soy parte de un partido. El único partido centro-liberal que hay en el país, quizás el único no socialista. Donde también habían proyectos seguramente regionales y municipales. Claro, eso iba. Nosotros tenemos muchísimos años identificando y formando líderes en municipios que ustedes ni se imaginan, algunos muy pequeños, otros rurales, formando, preparando, creando estructura, y de repente pasa esto. Y aquí hay un hito, que es la Asamblea Nacional Constituyente, señores, porque aquí nosotros no podemos pensar que pasó la Constituyente y todo sigue como si no hubiera pasado nada. Señores, se disuelve la República.
Se desconoce la Constitución. Y es la constituyente la que somete, subordina a un CNE que ya de por sí es fraudulento, pero que además públicamente nos restriega en la cara que está siguiendo órdenes de la dictadura. Y entonces esa es la que convoca a las elecciones. Entonces el problema con las elecciones de gobernadores no era solamente, quise decir, el tema del fraude reconocido por Smartmatic, que más nunca nadie volvió a hablar. Nadie habló de ¿no? Sino el tema que está subordinado a una constituyente fraudulenta y legítima, que es la que decide cuándo son las elecciones, quiénes son los candidatos, quiénes son los electores. Porque tú ves, te mueven centro de un lado para otro, se cierra cosas. O sea, es una ficción. Y allí se produjo, al menos en 20, una discusión profunda, pero debo decir con mucho orgullo que muy rápida y unánime. Porque cuando tú compartes valores, tú puedes ser apasionado y nuestras discusiones lo son internamente, pero las cosas caen claras. Porque es lo que a nuestro modo de ver es correcto y coherente con lo que han sido nuestras posiciones. Entonces yo creo que una persona como un Omar González, que tenía gran posibilidad de ser gobernador de Anzoátegui, o Juan Pablo García en Monagas, o José Amalio Graterol en Falcón y otros líderes, ellos tomaron sus decisiones con una claridad y con una tranquilidad de conciencia, porque si bien se sentían dolidos, frustrados de lo que se venían preparando, es ser coherente con el proyecto político y con los valores y con la oferta que le hemos hecho tanto al partido como a la ciudadanía. Ahora, yo sí quiero decir una cosa, porque cuando tú me hablaste, ¿qué viene ahora? Bueno, nosotros no podemos seguir viendo para atrás que no se hizo a partir del 16 de julio o el 30 de julio. O sea, ya pasó. Y el 15 de octubre ocurrió un mega fraude, otra vez que nadie cree esos resultados. Entonces tú podrías decir, bueno, que ahora el régimen está guapo y apoyado avanzando. Ya va. Porque el aislamiento internacional se ha profundizado. Porque esos resultados no se los cree nadie dentro de Venezuela. Y porque la situación del país además se agrava cada hora que pasa. Porque esas elecciones son ficticias, como ficticias el diálogo. Pero aquí lo único que es real es el hambre, que sigue creciendo cada día. Entonces, que ahora nos vienen a decir, mira, es que aquí no hay nada que hacer. Pase lo que pase, el día de las ficticias pseudoelecciones, como las queramos llamar, de alcaldes. Aquí no va a cambiar la situación del ingreso real, que no sirve para nada, que no alcanza para nada, de que no hay posibilidad de alimentar a los hijos, que el transporte se come todo tu sueldo, que te matan a poner un pie fuera de tu casa. O sea, eso no va a cambiar. Y ha llegado a un nivel tal de desesperación que no hay otra opción que reagrupar las fuerzas, y ahora hay que hacerlo distinto. Y yo creo que tienen que estar los partidos, pero hay que buscar una plataforma donde en calidad de iguales, en tanto en cuanto ciudadanos, puedan agruparse todas las demás fuerzas sociales que han crecido muchísimo con la protesta y con la penuria del país. María Corina, habíamos dicho dentro de la conversación en uno de los cortes anteriores que no nos imaginábamos cuando leíamos los libros de historia la palabra dictadura, la palabra tiranía, que todo eso podría ocurrir. Pero particularmente María Corina Machado en algún momento antes, estoy hablando María Corina Machado en el liceo, María Corina Machado en la universidad, pensó, porque eso era una cosa, dedicarse a la política en Venezuela antes del chavismo, era una cosa que tú prácticamente y lo digo personalmente, yo a los 18 años participando en política, yo era la cosa extraña de la familia. Eso a nadie, bueno, ¿y para qué? Entonces, ¿y qué vas a hacer tú allí? ¿Eso tú alguna vez te imaginaste metida en estas lides? Jamás. Aunque te digo, yo fui presidenta del Centro Estudiante de Ingeniería en la universidad. Bueno. Pero tú fuiste dirigente estudiantil. Pero yo fui... O sea, yo estudié ingeniería, después mi posgrado en finanzas. Yo soy la hija mayor de 4 mujeres y yo quería demostrarle a mi papá que no hacía falta tener varones. Entonces yo iba a seguir sus pasos, ¿no? Entonces yo me preparé para eso. Yo ser gerente, emprender, crear empleo, bienestar en mi país. Y a mí me encanta la ingeniería, y me encanta la producción, y me encantan las empresas, etc. ¿Y por quién votaba María Corina Machado? El cuando voto le tocaba secreto. votar. No, pero cuando tú me refiero, Entonces, no por el partido, me refiero, cuando tú tenías que escoger por quién votar, o sea, tú votabas por quién, o sea, tú te yo tenía un rollo en mi casa, quién. porque mi mamá era copellana y mi papá deco. Caramba. Pero no te Eso preocupes, pasaba se antes. compensaba. Tú eras masista, María Corina. Tú eras masista en esa época. Yo siempre llevé la contraria. Pero bueno, fíjate,
Entonces, yo sí creo que la llegada del chavismo a Venezuela en muchos casos generó cambios profundos en la dinámica de la sociedad, y uno de ellos fue la conciencia, en mi caso, muy temprano, de que, mira, ¿sabes? Esto va a derivar en un proceso terrible de acumulación o de enfrentamiento de la sociedad, y hay que asumir, hay que dejar la preocupación a la ocupación, y así fue que yo arranqué muy temprano en Súmate. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra, y al final, si algo yo me arrepiento, te lo digo con el corazón en la mano, Daniel, Leomar, es no haberme dedicado a la política antes, ¿no? Y la política te da esa conexión primero con la gente, con tu país, y sentir que realmente tú puedes tocar vidas, transformar realidades con tu trabajo, con tu aporte, con tu conocimiento. Pero eso de que tu mamá era, porque eso me parece importante, porque hay gente que eso hay jóvenes que no entienden eso hoy, que tu mamá podía ser de un partido, tu papá de otro, eso no era una tragedia en Venezuela. No, lo que era más grave es que mi mamá era magallanera y mi papá del Caracas. Bueno, eso sí era grave. Pero eso ocurría, pero eso en Venezuela ocurría, eso no era una tragedia. Absolutamente. Hay una generación completa de jóvenes que no sabe lo que significa la convivencia familiar a pesar de las diferencias políticas. Es verdad, pero una cosa que además a mí me ha maravillado hoy y es ver cómo chamos competentísimos en el liceo, en la universidad, y lo veo en 20, la cantidad de carrecitos jóvenes que hay, y nosotros invertimos muchísimo esfuerzo en los recursos limitados que tenemos en formación y discusión política, en debate, etcétera, y son unos muchachos que pueden tener, o sea, formaciones muy disímiles, médicos, ingenieros, trabajadores sociales, artistas, etcétera, pensando en dedicarse a la política, a la construcción de un partido, en este caso un partido liberal, como el Centro Liberal, como es 20, y del servicio público como vocación, como proyecto de vida. Y me parece maravilloso, y esto ha sido producto de lo que estos años nos ha sacudido, de entender que en el ejercicio de la política tiene que haber preparación, formación, organización, disciplina y valores para que el país no derive en este horror que hoy vivimos. Sobre todas otras muchas cosas más, vamos a seguir conversando con María Corina Machado al regreso de este corte comercial. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Yo conocí a Rosiris Toro cuando luego de ser artesana entendió que tenía que asumir la lucha política, y es la viva demostración de lo que puede hacer una mujer venezolana cuando se empodera y cuando asume la pelea. Vecino, soy Rosiris Toro. Queremos proponerte que nos acompañes, que gobernemos juntos. Nos encontramos en un momento bien difícil y adverso, pero queremos proponerte que no abandonemos los espacios que tanto nos ha costado construir. Acompáñanos a gobernar, defendamos a Sucre. Sucre tiene futuro.
En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por Sunde del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con la parte final de este programa especial con María Corina Machado. María Corina, justamente, y te oigo hablar de 20, y debo decírtelo, que no, la idea no es aquí alabar entrevistados ni nada de eso, de que con el proceso de construcción de ese partido, el Partido 20 Venezuela, yo he visto que tú has emprendido una quizá de las hazañas más importantes de los últimos tiempos en términos políticos de este país, y es entendiendo la cultura política que ha regido a Venezuela durante por lo menos un siglo, o por lo menos el último medio siglo, y es una cultura política donde los partidos más o menos se plantean en términos de distribuir mejor la renta petrolera, de ser agentes de socialización, digamos, para que la sociedad a través del Estado se vea atendida en sus más urgentes necesidades. Tú te has planteado una cosa totalmente distinta. Tú has dicho, yo quiero fundar un partido liberal. Y es un reto porque justamente esa cultura política hace que en Venezuela tú no puedes ni siquiera rastrear antecedentes de partidos liberales en Venezuela. No lo hay. Había individualidades. Sí. Estuvo Pérez Dupuy, estuvo Carlos Rangel hablando de unas ideas en los 80, en los 70, pero no hay eso. ¿No te da un poco de miedo tratar de construir un partido que podría estar condenado a no ser mayoría electoral nunca, porque hay justamente unos factores determinantes que impiden el crecimiento de esos partidos, al menos en la historia? Todo lo contrario, porque las circunstancias hoy nos ayudan dramáticamente. O sea, este país ha visto cómo en 20 años de bonanza petrolera se exacerbó populismo, el estatismo, el clientelismo, los privilegios, obviamente el militarismo, y mira los resultados. Entonces está claro que el socialismo no funciona. Nuestra sociedad es una sociedad de enormes aspiraciones, pero cuando yo voy y recorro este país, veo el pequeño emprendedor y yo hablo con las mujeres que hacen arepas, cachapas en los mercados, y tú empiezas a hablar de crecer, de expandir su actividad, de superarse. A mí nadie me está diciendo yo quiero que me repartan o yo quiero que mi hijo viva de lo que le regala el Estado. No, señor. La mamá lo que te dice es yo quiero que mi carricito vaya a la mejor universidad, que se forme y que sea autónomo y que llegue con su talento, eso sí, que tenga la posibilidad y el estímulo de superarse. Pero lo mío es mío, no me lo van a quitar, ¿no? Tú ves que hasta las invasiones en este país dicen propiedad privada. ¿Cuáles son esos valores que defiende centrales, que defiende 20 Venezuela? Bueno, en primer lugar, la libertad y la responsabilidad individual y el Estado al servicio del ciudadano. Yo creo en la democracia liberal, además donde hay igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, y donde hay además estímulo y valor al mérito, al esfuerzo, a la propiedad, desde luego, al conocimiento, una sociedad de innovación, una Venezuela que se abre al mundo en la economía de mercado, que es lo que al final hace con la libre competencia que haya verdadera calidad en no solamente en la oferta de servicios, sino en la oferta laboral. O sea, esa es una Venezuela que se desmonten todos los controles que generan privilegios, que nosotros podemos tener un empresariado que no está pendiente de tener amigos en el gobierno, sino hacer sus cosas bien, a competir con una economía abierta que te trae a la sociedad la posibilidad de tener mejor calidad de vida y que tú puedas comprar lo que te da la gana, a la hora que te da la gana, ahorrar en la moneda que te da la gana y en función de esto tener un Estado que rinde cuentas a la ciudadanía. Solamente así vamos a dejar la pobreza atrás. Ahora, yo sé que en la política el populismo es muy rendidor y que quizás es la vía más fácil de llegar, pero no llegas
a la superación de la pobreza, sino una sociedad dependiente. Así que yo creo que hoy Venezuela, con esta tragedia que hemos vivido, aprendimos cuáles son las ideas que funcionan y las que no funcionan. María Corina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya casi que ha sido tradición hacer unos cuantos programas contigo, al menos en vivo o grabados durante el año. Esperamos que el año que viene podamos hacer muchos más y que por supuesto sean momentos más felices para el país, ¿no? Mucha fuerza a todos. Yo sé que habremos aprendido de todo lo vivido este año y avanzaremos en una transición a la democracia y a la libertad con pilares éticos y republicanos muy sólidos. Era María Corina Machado, le agradecemos muchísimo a María Corina y a ustedes por haber estado allí. Hasta una próxima oportunidad. Les acompañamos Daniel Lara y Neomar Hernández de Y Así Nos Va. A la próxima. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.